de Radiopolis por Nacional. Tu voz en la radio. Nómades en la radio. Ciertamente nuestro primer invitado ya está con nosotros, Miguel Oblitas Bustamante, musicólogo, apasionado de la música, por lo que veo, está cargado de partituras, en fin, es verlo y además tener frente a sí a un músico verdadero, no sé, es el estereotipo, yo me lo imagino con su batuta dirigiendo una orquesta, tiene el prototipo físico. Bienvenido a nuestros estudios, bienvenido a Radio Nacional y a nuestro programa Radiopolis. Miguel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días, amigos de Radiopolis, de Radio Nacional y amigos de todo el Perú. Un saludo a Socorro, a Claudia, a Michelle y a Aldo, que están compartiendo este programa y que tiene sintonía muy importante, sobre todo en la parte cultural. Bueno, a eso apuntamos, a eso apuntamos. Así es. El himno nacional del Perú en realidad tiene toda una historia que entronca desde la época de los maestros de capilla de la Catedral de Lima, porque el autor del himno nacional, José Bernardo Alcedo, estudió con los monjes agustinos y dominicos. Él fue un compositor que no solamente escribió música religiosa, música académica, sino también música militar. Ya, a ver, él es el autor, obviamente el que escribió la letra. No, José Bernardo Alcedo Retuerto es el autor de la música. El autor de la letra, el don José de la Torre Ugarte. Ya. El autor de la letra, don José de la Torre Ugarte, fue un abogado iqueño, no exactamente un poeta de oficio. Es lo que poco conocemos. Decimos cuando se nos pregunta o cuando se nos enseña en el colegio. Autores del himno nacional, José de la Torre Ugarte, José Bernardo Alcedo. No queda tan claro quién compuso la música y quién es el autor de la letra. En todo caso, sucede en varias oportunidades que el creador de la música también es el autor de la letra. Sí, en claro, este caso, no es este el caso. Don José Bernardo Alcedo participó en el concurso del himno nacional con dos obras. Una de ellas con letras de José de la Torre Ugarte y otra del propio Alcedo. Ya. En otra oportunidad han compuesto también una obra que se llama La Chicha, que es previa al himno nacional, junto con de la Torre Ugarte, y es una canzoneta al estilo italiano, que era la moda de la época, pero en donde se hacía toda una gala y una pasarela de los platos típicos del Perú, y ahí se mencionan muchos platos tradicionales de ese entonces ya. ¿No? Ese tema es la chicha, se referían a brindar con la chicha peruana por la independencia o por la lucha de la emancipación. La comida siempre está presente. Claro que sí, la música, las tradiciones. Desde tiempos inmemorables nuestra comida siempre ha estado presente en cada una de nuestras... Desde la religión, porque en la música y la comida estaba siempre en el ritual, ¿no? Entonces, para los musicólogos que estudiamos en el conservatorio sabemos por estudio que la música más antigua es o la religiosa o también los cantos de cuna que nuestras madres nos cantan a los niños para arrullarnos. Las nanas. Entonces son los cantos más antiguos. Las llamadas nanas. Así es. Pero bueno, volviendo al himno nacional del Perú, y más allá de quién sea el autor y compositor, porque finalmente nos queda claro estos dos personajes. ¿En qué momento entra Claudio Rebagliati con los arreglos? Claudio Rebagliati Ricaldone es un compositor ítalo-peruano. Él es nacido en Noli, en Savona, es parte de Génova, de donde viene la mayoría de italianos. Él llega como miembro de compañías de ópera al Perú, luego de haber recorrido las costas del sur del Pacífico. Debo señalar que las compañías de ópera italianas que venían y partían de Génova con músicos de la Scala de Milán, llegaban a Centroamérica, y otras llegaban directamente a Río de Janeiro, Buenos Aires, venían por Magallanes, llegaban a Santiago de Chile y luego se presentaban en Tacna, en Lima y en Guayaquil. En ese paquete, diríamos, de músicos que llegan entre 1808, como llega el padre de Francisco Bolognesi, igualmente llega Claudio Rebagliati, llega Benedetto Vincenti, que es el autor del himno boliviano, Antonio Neumann Marno, que es el autor del himno ecuatoriano, y el compositor Oreste Sindici, que primero fue un tenor de ópera, que es el autor del himno colombiano. Ya. ¿No? Sucede que estaban muy de moda los italianos, todo era el estilo de Paganini, la ópera italiana, y con un cierto retraso llega el estilo alemán de la música de peso sinfónica. Debo citar que Claudio Rebagliati llega en 1863. Y se conoce con Alcedo en un concierto que dan a beneficio de los damnificados de un terremoto en ese entonces, en 1867. José Bernardo Alcedo venía de haber sido el maestro de capilla de la Catedral de Santiago de Chile. Y solamente en 2 venidas a Lima, prácticamente él pasó 40 años en Santiago de Chile como maestro de capilla, maestro de armonía, y ya adoptó en ese entonces, en su vida chilena, el estilo de Rossini. Porque los músicos latinos
llámese Italia, Francia, España, Portugal y todos los países de Hispanoamérica, adoptaron el estilo italiano y pasaron del barroco, sin centrarse en el periodo clásico, saltaron al romanticismo. Entonces tenemos pocos ejemplos del clasicismo. Tal es así de que entonces Claudio Rebagliati llega con la corriente romántica, y al conocer Alcedo empiezan a restaurar, diríamos, el himno nacional, porque existían muchas versiones. Alcedo se pasó 40 años en Chile, se pierde la partitura original, y al retorno Alcedo encuentra muchas versiones, y la que el Estado se escuchaba a través de la banda del ejército era la versión de Carl Johan Eklund, un músico sueco que fue director de la banda del ejército, y a través del comercio, que es la fuente de información, diríamos, importante, ya todavía la musicología como ciencia estaba en ciernes, estaba en formación, y se acude a los documentos de la época. ¿Hay algún registro de esa partitura de los primeros acordes de lo que sería más adelante nuestro himno nacional? Existe la partitura de Claudio Rebagliati. Escribió una partitura para orquesta sinfónica, otra para canto y piano, otra para para banda, y esas 3 partituras se entregaron al entonces de la Biblioteca Nacional, al Ministerio de Guerra y Marina, como se llamaba antes, y en otro archivo del Estado. En esos tres diríamos, ejemplares que escribió Claudio Rebagliati en 1869, como restauración de la partitura de Alcedo, porque Alcedo ya estaba en imposibilidad física a los 80 años de restaurar su partitura, o escribir una partitura, diríamos, fiel o parecida al original que se extravió. ¿Y qué tan parecida era esas partituras con la que hoy tenemos como himno nacional? Claudio Rebagliati hace una indicación en la partitura cuando se publica en la editorial de Brandes, y también se ha publicado con otras editoriales como Ricordi, y él indica, Claudio Rebagliati, que ha sido restituida la melodía en su más primitiva sencillez, ¿no? Porque en un inicio el himno nacional no tenía esa introducción de tiempo, de compás y medio, increyendo, que le pone Claudio Rebagliati. La costura del himno nacional entre el coro y la estrofa sí existía, porque están como ejemplos en la versión de Villavicencio de 1857, en la versión que el propio Alcedo le presenta a Eklund, inclusive Eklund le señala algunas situaciones con respecto a la armonía, a la costura armónica. Lo que sucede es que Rebagliati, como un maestro a la moda, al estilo de la época, al himno nacional le da ese vestido armónico, porque en la música hay que tomar en cuenta algo. Miremos y comparemos como un libreto de teatro. En el teatro un personaje habla, luego el otro responde, aparece otro personaje en escena, y entonces el teatro, el cine, todo lo escénico es un personaje por vez. En el caso de la música son varios personajes que hablamos al mismo tiempo, porque la trompeta toca una cosa, el trombón otra, la flauta otra, el clarinete otra, el violín otra. Entonces la partitura es como libretos simultáneos, y es un poco más complicado que el teatro y el cine. Ahora, el aporte de Rebagliati ha sido la música, básicamente, únicamente en la música. En la música, pero ya se había introducido el texto de aquella estrofa apócrifa que se menciona, que viene desde el tiempo de Bolívar, probablemente. El largo tiempo, que ahora ya no se interpreta. Lo que sucede es que la primera estrofa, ya el estruendo de Broncas Cadenas mencionaba a San Martín, y parece ser que a Bolívar no le interesaba San Martín. Entonces, eso fue lo que sucedió una vez que se cambió la bandera, se cambió el escudo en tiempos ya de Bolívar. Y luego hay una serie de estrofas, ahora estamos interpretando la sexta, pero hay una que fue, tengo entendido, vetada porque se consideraba lesiva contra la majestad de la madre patria. Lima cumple ese voto solemne. No, esa es la tercera, que pasó a ser la cuarta. Que finalmente... No, la que se suprimió es la quinta, que dice: excitemos los celos de España, que presiente con mengo y furor que en concurso de grandes naciones nuestra patria entrará en Parangón. Claro, y de ahí el Lima cumple la auténtica quinta. Lo que sucede es que cuando se introduce la llamada apócrifa largo tiempo, que se ha cantado por muchas décadas, cuando se introduce largo tiempo, y el estruendo de Broncas Cadenas, que es la verdadera primera que entonó Rosa Merino en el 23 o 24 de septiembre de 1821, en el Teatro Principal, hoy Teatro Segura, dirigida por la orquesta diríamos por el propio Alcedo y la orquesta de Teatro Principal. Ya el estruendo de Broncas Cadenas viene a ser la primera estrofa. La segunda, con su influjo los pueblos despiertan. La tercera, Lima cumple ese voto solemne. La cuarta, compatriotas, no más ver la esclava. Y la verdadera quinta es: excitemos los celos de España. Y la sexta, en su cima los Andes sostengan. Lo que ha sucedido es que al agregarse en tiempos de Bolívar largo tiempo, la primera pasó a segunda, la segunda tercera, la tercera cuarta, la cuarta quinta, la quinta se suprime, y la sexta queda como es la única que está en su lugar. Finalmente, igual que el coro. Ahora, de manera oficial ahora, en el siglo XXI ya, ¿nuestro himno nacional cuenta con una sola estrofa o es que se suprimen todas las demás
No, digamos, la ley de intangibilidad de 1801 señala, y esto fue dado el 26 de febrero de 1913, el gobierno de Billinghurst, si no me equivoco. Sí, pues fue Billinghurst, así es, se establece que se retorna a la letra, porque se cantaba a través del Estado, en las ceremonias públicas, la letra de Chocano. En 1901, cuando el Estado aprueba la música de Claudio Rebagliati, ya había fallecido Alcedo mucho tiempo. Alcedo fallece un año antes de la guerra con Chile, en 1878. Y entonces Rebagliati guarda la partitura, y esa instancia de José María Vallerriestra, el autor de la ópera Ollanta, el autor de obras significativas de música sinfónica, que había estudiado en Francia con Chedals, y estudió con Rebagliati, que compartió con Rebagliati algunos años, invita al maestro italiano a presentar su versión, y que para que se pueda tener y establecer una sola versión del himno nacional, ya que todavía se tocaban muchas versiones, a pesar de haber muerto Alcedo y haber establecido una versión de ellos, y con una carta de puño y letra del hijo de José María Filomeno, un compositor que participó también en el concurso del himno nacional, se establece que es real ese acuerdo de Alcedo con Rebagliati, y esta partitura en 1901 es oficializada por el Estado. No obstante, se convoca un concurso en donde se aceptaba solamente el coro de Torre Ugarte, y este concurso que se convoca a literatos lo es ganado por Chocano. Y las estrofas de Chocano el Estado las cantaba entre 1901 y 1912. El pueblo siguió cantando largo tiempo. Y ya por costumbre. Bernardo Alcedo finalmente fallece y no logra finalmente escuchar su versión completa. La versión sí la escucha nacional, porque según la referencia de los músicos de ese entonces, a pesar de haberse opuesto un grupo de músicos, ellos confundidos pensando en que la partitura que Alcedo hace en 1864 para responderle al sueco que tenía su versión del himno nacional, Alcedo introduce 16 compases, que esos son los que señala en algún momento el maestro Brenner de ese entonces, y ahora lo dice también Lucas Borja. Pero esa grabación que hay de 1911, que creo en 1913, del himno nacional, es una versión que difícilmente tendría que haberla escrito Alcedo en 1821. Alcedo no tendría que haberla escrito en 1821, porque cuando se escucha esa versión de esos 16 compases que Alcedo crea en 1864 para responder al sueco, esta es mi versión, vamos a darnos cuenta allí que hay pasajes cromáticos en la trompeta, y la trompeta en 1821 no tenía 3 llaves cromáticas, tocaba los armónicos de unas cornetas de banda, ¿no? Entonces eso no lo tenía ni Beethoven en sus obras. Se supone que el top, o el más importante músico de ese entonces, era Ludwig van Beethoven, la escuela de Mannheim, Mozart, Haydn, y ni ellos habían usado la trompeta de 3 llaves, porque la trompeta de 3 llaves data de 1830. Y la obra de Alcedo original no incluía esa introducción, en la que creen muchos, como Brenner en su momento, o el compositor Benigno Ugarte, el abogado arequipeño, o ahora Lucas Borja, en que esa haya sido la original de 1821. Sucede de que allí hay partes de trompeta que son cromáticas, o sea, melodías con notas en grados conjuntos, seguidas. Las cornetas antiguas reforzaban las armonías, y eso no lo tenía ni Beethoven. Entonces Alcedo difícilmente podía haber escrito eso en 1821. Eso data de 1864, cuando ella estaba en un apogeo, y la música con gran orquesta sinfónica en el siglo XIX. Apasionante la parte musical. Ah, sí, claro. La parte, digamos, de la letra, todavía sigue siendo controvertida, todavía hay quienes tienen sus... que son otras épocas, definitivamente. Efectivamente, porque son épocas distintas, porque hay adaptaciones, porque hay versiones encontradas incluso, y hay quienes han propuesto incluso nuevas letras para el himno como nacional. La de Chocano, que se cantaron 12 años, pero el pueblo parece que insistió y se retornó. Jaime Díaz Orihuela también así es, nuestro colega Jaime Díaz Orihuela, compositor del himno de Huánuco, el padre de él es Arrasó de Arequipa también. Arrasó de Arequipeña, claro, él es músico de estirpe por 4 generaciones, ¿no? Sin embargo, de capilla de la Catedral de tenemos una letra con un lenguaje, podemos decir arcaico tal vez, no fácilmente entendible por los niños sobre todo. Debemos entender que son épocas diferentes. Cuando nosotros decimos la música de Nazca, por ejemplo, de las antaras de Nazca, no es pentafónica. Entonces, mucho más elaborada que los incas. ¿Y por qué, siendo más antigua, es más elaborada? Los griegos eran más elaborados también que los romanos. Lo que sucede es que Roma bebe de Grecia, Grecia bebe de la India. Nazca aporta mucho, como Moche, Chimur, todas las grandes culturas, a los incas, pero los incas no superan en muchas cosas, más que solo en estado militar y de organización, y no superan
en astrología, en astronomía, Nazca, por las líneas, por ejemplo, las maravillosas líneas, o no superan en oro a Chimú o a otras culturas, no superan en calidad de cerámica a los mochicas, y entonces sucede lo mismo, ¿no? Que los incas adoptan la escala pentafónica, pero Nazca tenía 10, 11 o 12 escalas. Ok, ¿no? Importantes Son conocimientos. épocas diferentes. Entonces, debemos aceptar que el himno se escribió en una época y que era diferente. Entonces, aceptémoslo como es, porque si no pretenderíamos cambiar todas las músicas de todos los otros autores. Ok, ¿no? Importante información que y hay una ley que protege al himno nacional como intangible. Sí. Sin embargo, hay versiones diferentes, ¿no? O sea, versiones, digamos, en lo que es la música, la cadencia, etcétera. Pero bueno, apasionante, apasionante la historia del himno nacional. Quedaría un programa más todavía. Yo creo que tendríamos claro que sí, porque hay una historia muy profunda de la música académica peruana que viene desde la época del virreinato, y creo que es importante que se sepa y se divulgue. Pronto estaremos haciendo una serie de conferencias sobre la historia de la música peruana, y esperamos publicar también. Claro, lo esperamos por aquí para que nos invite a esas nuevas conferencias. Muchas gracias. Gracias, el musicólogo Miguel Oblitas Bustamante, hablándonos del apasionante tema de nuestro himno nacional.